Bienvenidos al podcast de Chicago Saludable, un espacio en donde hablaremos con profesionales de la salud y miembros de organizaciones sobre temas de salud que afectan directamente a la ciudad de Chicago y el mundo entero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Healthy Chicago o Chicago Saludable en español. Yo soy el Dr. Rodríguez, soy director de salud mental en el Departamento de Salud Pública. Mayo es el mes de la concientización de la salud mental y en este episodio vamos a hablar sobre el impacto que tiene el estrés en nuestra salud emocional. Para ello me acompaña Daisy Gómez, terapeuta y fundadora de la clínica Encuéntrate, de consejería y consultoría. Bienvenida, Daisy. Si te puedes introducir un poco a la audiencia para que sepan algo de ti. Sí, claro. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Daisy Gómez, soy una terapeuta de salud mental que aquí en Illinois y también soy hija de inmigrantes, mexicoamericana, primera generación y de verdad que es un orgullo traer esta información, en particularmente este mes, que es el mes de la salud mental. Bueno, pues bienvenida otra vez. Un placer de vernos otra vez. Sí. Vamos a integrarnos un poco a esto del estrés y la salud mental. ¿Cómo defines el estrés desde un punto psicológico o terapeuta? El estrés es una respuesta muy natural de uno como ser humano, ¿verdad? Que ayuda a nosotros a sobrevivir y a veces cuando uno escucha la palabra estrés piensa malo, siempre es malo, ¿verdad? Es una respuesta mala, pero no necesariamente. Es lo que nos ayuda a mantenernos vivos en muchas de las veces y también ayuda a sobrepasar situaciones cuando están demasiado fuertes o demandantes o consideradas demasiado estresantes. Y es una respuesta muy natural, o sea, se activa en el cuerpo, psicológicamente en la mente se activa y después el cuerpo responde. Entonces el cerebro manda esas señales al cuerpo donde dice hay que activar las hormonas de estrés, que es como la adrenalina, el cortisol, y dice tienes que actuar o tiene que haber algo para poder. ¿A qué punto podemos decir que si es una respuesta normal del cuerpo? ¿A qué punto podemos decir que ya no es normal y tenemos que buscar ayuda? Sí, esa es una muy buena pregunta. Hay una distinción, ¿verdad? El estrés nos ayuda a sobrevivir, pero cuando se activa el estrés demasiado o está activado todo el tiempo, donde no deja a la persona descansar, donde no pueden concentrarse, donde notan que hay síntomas ya físicos, es decir, tienen problemas digestivos porque el estrés es tan crónico, es tan fuerte, ya de repente hay cambios en el humor, ¿verdad? Entonces se vuelven más irritables, se vuelven más enojones porque hay mucho estrés psicológico que está ocurriendo y así que el cuerpo empieza a responder a eso y ahí es cuando se convierte que ya no es saludable. Si estamos hablando un poco de en este mundo que vivimos lleno de tecnología, lleno de redes sociales, ¿cómo crees tú que esos dos aspectos influyen al estrés del ser humano? Tiene mucho que ver, ¿verdad? Simplemente el hecho de que hoy en día estamos tan conectados a todo, desde nuestro reloj que es tecnológico hasta el celular todo el tiempo, todo es electrónico, ¿verdad? Y las redes sociales juegan un papel muy importante en la vida de todas las personas, ya sea si están conectadas al Instagram o están conectadas al podcast hoy. La verdad es que impacta la persona hasta a veces en su sentido de humor, es cómo se sienten de sí mismos, su autoestima, ¿verdad? Hay mucha comparación de decir, así debo de vivir mi vida, así es como quiero vivir mi vida y se empiezan a comparar, ¿verdad? También lo que suele pasar es tanto exceso a electrónico y a información que a veces es mala información no confirmada o datos no verificados, ¿verdad? Entonces las personas que cuando empiezan a conectarse a las redes sociales demasiado y al electrónico, la persona a veces no puede dormir bien, tiene pesadillas o suele a sentirse más desconectado de las personas humanas, de la comunidad, de la gente humana y está más conectado a lo que viene siendo el círculo social o en Internet. En estos momentos estamos viviendo políticamente algo muy desbalanceado en este país. ¿De qué manera afecta todo esto en términos de gente que tiene trabajo pero posiblemente está al punto del desempleo? ¿Cómo crees tú que esos dos aspectos también afectan a la persona?
Estamos hablando de dos cosas muy fuertes, ¿verdad? El clima político, que simplemente el hecho de tener hablando un poquito sobre el acceso a las redes sociales, información, es muy importante mantenernos informados, pero no sobreinformados, donde nos impacta el cuerpo, nos impacta el sistema nervioso, ¿verdad? Porque a veces esa información puede ser fuerte, o simplemente ver videos de lo que están pasando en nuestra ciudad o en otras ciudades puede causar estrés psicológico, aunque uno no está presente, ¿verdad? Uno lo siente como si lo estuviera viviendo y no está ahí, simplemente por el video o el acceso tan claro y tan explícito que hay en el video. Pero cuando estamos hablando del empleo y desempleo, bueno, es bueno tener empleo, ¿verdad? Le da a la gente propósito, le da sentido de vida, le da pasión en lo que hace, pero con tantas cosas cambiando y el clima político que estamos viviendo, hay mucha... digamos que muchas personas tienen ese temor y el temor de no tener empleo y incrementa el estrés psicológico, ¿verdad? No solamente porque puede causar estrés financiero donde impacta su sobrevivencia básica, ¿verdad? ¿Dónde voy a vivir? ¿Voy a tener un techo donde dormir la siguiente semana, etcétera? Acceso a comida y así. Vamos a hablar un poco. Tú y yo somos inmigrantes, o venimos aquí de migrantes. ¿Cómo crees tú que esto afecta a nuestra gente? ¿Cuál sea legal o ilegal en estos momentos con estos cambios migratorios que afectan a las personas? ¿Cómo crees tú que una persona se afecte? De por sí tenemos un estrés, le ponemos otro estrés. ¿Cómo crees que la persona reaccione sobre esta situación? Creo que va a variar entre persona en persona, ¿verdad? Y también dependiendo qué tipo de recursos tiene la persona, ¿verdad? Yo soy nacida aquí, pero mis padres son inmigrantes, entonces yo también siento el mismo estrés, aunque yo tengo seguridad, yo siento el estrés de mis padres y también de nuestra comunidad y lo que está pasando a las personas, pero tenemos que ser conscientes que hoy en día hay un estrés relacionado a inmigración y estrés relacionado a lo que está pasando políticamente en esta ciudad, en este país. Entonces, podemos notar que algunas personas sí van a tener los recursos donde van a poder ir a terapia, donde saben lo que es cómo desestresarse, tomar tiempo para ellos mismos, pero otras personas están en sobrevivencia. ¿A qué me refiero con eso? Literalmente no pueden dejar de ir a trabajar porque tienen que trabajar para poder sobrevivir y también quizás tienen que cambiar trabajo por su estatus legal, ¿verdad? Entonces hay otros factores que impactan los niveles de estrés para las comunidades indocumentadas. ¿De qué manera crees tú que afecte el dormir bien, una buena alimentación y el ejercicio? ¿Cómo crees tú que esas cosas puedan ser positivos para lidiar un poco con el estrés? Son esenciales y a veces creo que cuando incrementa el estrés psicológico se nos olvida de todo lo básico. Y dice uno, bueno, nos preguntamos, tomamos agua hoy, dormimos bien anoche, nos conectamos con alguien que nos hace sentir feliz o contento, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta que hay que llenar las cosas más simples y más básicas de sobrevivencia. El ejercicio en particular ayuda bastante a bajar las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina, ¿verdad? Y ayuda a recuperar. El sueño o el dormir bien es cuando nuestro cerebro y también nuestra mente, el cerebro, el cuerpo puede recuperarse del ciclo de estrés que tuvo en el día. Vamos a hablar un poco, para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ¿cuándo tienen ellos que tomar importancia y decir, ya es tiempo, ya esto es demasiado? ¿Cuáles son las señales que tú crees que sean esenciales que la gente tenga que captar para decir, tengo que buscar ayuda? Sí, para empezar es muy difícil buscar ayuda y a veces es súper difícil darnos cuenta cuándo es necesario la ayuda profesional, porque a veces más en particular en nuestra cultura dice uno, uno lo puede sobrepasar, he pasado cosas peor, el estrés no es nada, ¿verdad? Es lo más mínimo que me puede pasar, pero es bien importante tomar en cuenta que cuando el estrés interfiere en cómo uno funciona como ser humano, es decir, ya no puede dormir bien, ya está impactando su
su trabajo, es decir, ya no llega temprano al trabajo, no llega a tiempo, está impactando cómo se concentra en el trabajo o simplemente en las relaciones que tiene en su familia, cómo puede estar presente durante las reuniones familiares. Y no digo físicamente, es más psicológicamente, mentalmente estar presente. Eso es muy importante. Cuando con el estrés, por lo general, vemos ya síntomas fuertes y uno va al doctor, doctor, tengo este síntoma, tengo dolor de estómago y no sé por qué, y el doctor le hace todo y dice, no tienes nada médico, físico o médico, ¿verdad? Es cuando ya entendemos que es psicológico y ahí es cuando debe uno tomar en cuenta, ya está interfiriendo en cómo soy yo y en mi vida cotidiana y es tiempo de buscar ayuda. La mayoría de nosotros latinos, hispanos, latinex, interpretamos el estrés físicamente. Nos duele el estómago o cualquier cosa. ¿Cómo podemos enseñar a nuestra gente, basado en la cultura que tenemos de interpretar todo físicamente, para ayudarles a entender un poco lo que está pasando? Ese estrés no es un dolor físico? No, y es que si en realidad tomamos en cuenta el aspecto cultural de nuestra comunidad, yo siempre doy ese ejemplo de que si se fijaban, la abuelita nos daba té de manzanilla y uno dice, bueno, ¿por qué nos daba té de manzanilla? Para los nervios, pero ¿por qué tenían los nervios? Esa es una forma de estrés, una forma de ansiedad, ¿verdad? Entonces hay que reconocer que ya en nuestras generaciones antes que nosotros ya había síntomas de problemas de salud mental, ¿verdad? Entonces es súper importante tomar en cuenta que el cuerpo, cuando la mente no puede, el cuerpo nos empieza a hablar y te dice ya, la mente ya llegó hasta su max y ya no puede sobrepasar las cosas y empieza a mandarle señales físicas al cuerpo. Para aquellas personas que tienen hijos, ya sean pequeños, adolescentes, ¿cómo ellos pueden notar mi hijo está pasando por estrés y poder ayudarlos? ¿Cuáles crees que son los síntomas? Porque estamos hablando de los adultos, pero vamos un poco a los niños y adolescentes. ¿Cómo crees que ellos interpretan el estrés o qué cosas les pueden estar afectando en su vida? En mi experiencia, cuando tuve muchos años trabajando con niños y adolescentes, a veces los niños y los adolescentes vuelven a replicar el comportamiento de cómo los papás manejan el estrés. Es decir, si el papá cada vez que estaba enojado le daba el cerrón a la puerta y se enojaba y se callaba, el niño también solía hacer lo mismo, el mismo comportamiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de niños y adolescentes hay que tomar en cuenta que ellos quizás no lo hablen mucho, ¿verdad? Pero como padres tienen que estar más conscientes de observar su comportamiento. Si hay cambios en el comportamiento que son muy drásticos, de repente un niño muy activo, muy social, jugaba fútbol y ahora no quiere hacer absolutamente nada y nota un cambio en el ánimo, ¿verdad? Un cambio en los humores, que de repente nota que se enoja fácilmente, se irrita fácilmente, y también hasta en cosas físicas como la energía, lo nota que habla bien despacio, no se puede levantar por la mañana, son síntomas que uno tiene que empezar a prestar atención como el padre de la casa. Nosotros como profesionales del área de salud mental, ¿qué es lo que tenemos que hacer para difundir toda esta información, no tan solamente negativamente, pero positivamente? ¿Qué crees tú que tenemos que hacer nosotros como profesionales? Viendo que hay muy pocos profesionales que hablan español en una ciudad grandísima donde el nivel de personas que hablan español es bastante grande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos una responsabilidad muy fuerte y muy grande de informar y tener estas conversaciones que son informativas, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad no solamente de brindar el servicio individual, pero también brindar el servicio en comunidad, es decir, en algún taller o alguna plática, alguna charla, ¿verdad? Donde se pueda empezar a tener estas conversaciones de hablar de los sentimientos, hablar de cómo nos estamos sintiendo, hablar de lo que está pasando dentro de las comunidades, ¿verdad? Y eso ayuda a reducir el estigma que ocurre cuando estamos hablando de la salud mental dentro de nuestra comunidad. ¿Qué mensaje te gustaría que los que nos están escuchando recibieran positivamente? Estamos hablando de todos los síntomas que pueden afectar a la persona, pero vamos a darles algo positivo que puedan llevarse a sí mismos y decir, ok, esto me gustó. Sí, una de las cosas es que quiero recordarles que está bien que se
cuiden a sí mismos. En nuestras familias a veces suele uno siempre cuidar a los demás y uno es el último que se cuida, ¿verdad? Entonces tomar en cuenta de usted tiene derecho a cuidar su salud mental, a vivir la vida un poquito más despacio si se puede, ¿verdad? Tiene tiempo, tiene la oportunidad de buscar ayuda dentro de su círculo, ¿verdad? Y a veces uno piensa, sí es importante lo que es la ayuda profesional, ¿verdad? Ir con un terapeuta, ir al doctor, pero también es importante usar nuestros recursos que ya tenemos dentro de la comunidad. Es decir, si yo y mi vecina nos podemos ir a caminar y eso me ayuda a desestresar, esa es una manera de ayudar a sanar, a empezar a hacer cambios que pueden disminuir lo que viene siendo el estrés psicológico. Yo creo que a veces no nos damos la oportunidad de decir, es mi día y no voy a hacer nada, me voy a desconectar. Creo que como seres humanos a veces no hacemos eso. Es difícil, la verdad, es súper. ¿Crees tú que la religión puede ser positiva para lidiar con el estrés, independientemente de la creencia de las personas? Claro, simplemente cuando hablamos de maneras de reducir el estrés, una de las técnicas que hablamos es de meditar o de relajarnos, ¿verdad? Y cuando uno piensa en nuestra gente, no piensas en que vamos a ir al estudio de yoga, pero si eso es una opción, váyase a la yoga o al zumba, ¿verdad? Pero lo que pueden hacer es simplemente rezar, es una forma de meditar, ¿verdad? Es una repetición, una concentración, un espacio, 5 o 10 minutos que se puedan dedicar a sí mismos con la religión puede ser muy importante para disminuir el estrés. ¿Quieres darnos tus redes sociales por si alguien quiere conectarse contigo para que les des algún consejo? Gracias, muchas gracias. Sí, mi nombre es Daisy Gómez y soy la dueña del consultorio de Encuéntrate Counseling y Consulting. Me pueden encontrar en las redes sociales @encuéntratecc.com y ahí es donde se pueden encontrar. Muchas gracias. Bueno, y yo soy el doctor Rodríguez otra vez y nosotros aquí en el área de Chicago tenemos 7 clínicas donde proveemos servicios de salud mental. Si tienen o no tienen seguro médico, pueden recibir nuestros servicios. Pueden llamar a la área 312-747-1020. Muchas gracias por todo. Buenos días y buena salud mental. Gracias. Gracias por haber escuchado nuestro episodio Un Chicago Saludable. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir cuándo será publicado este episodio. Recuerda visitar nuestra página chicago.gov/inclinada Healthy Chicago para aprender más sobre esta iniciativa. Hasta la próxima.